Muy bien, vamos a dar la inducción del programa de InDesign y a trabajar la primera práctica del uso del programa. En ese sentido, vamos a cargar, ¿verdad?, en primera instancia la configuración del programa. Es decir, para iniciar una nueva página, en este caso se le llaman publicaciones, una nueva publicación en InDesign. En este sentido, hay que tener en cuenta que este software lo que va a permitir es diagramar o estructurar contenido, más que todo tipográfico, ¿verdad?, y diagramar también un contenido gráfico. Entonces, en ese sentido, no es un procesador de texto. Eso significa que no es un programa donde usted se pretenda que usted ingrese el texto. Ya, si lo clasificamos como programa o como software, viene siendo de la línea de diagramadores de texto, ¿verdad?, en la línea gráfica. Y están también los procesadores de texto. Por lo tanto, este va a actuar en conjunto. Si tenemos acá el diagramador de texto, que sería InDesign, diagramador publicitario, digamos. Pero previamente a esto ya tiene que haber un documento de texto que debe ser creado con un procesador de texto. De hecho, se recomienda que la ortografía, la gramática, todo lo que tiene que ver con la revisión última del documento se haga desde el procesador de texto. Es decir, de que usted va a crear toda la documentación en el procesador para luego diagramarla nada más en el software de InDesign. Lo que sí se recomienda es colocar o digitar algunos títulos que van a ir directamente en InDesign, que se van a crear desde cero, pero de lo contrario no, ya, porque no es un procesador, no está diseñado para que usted lo ocupe como un programa para estar digitando texto. No es así, ya. En ese sentido, lo previo que existe acá, siempre para trabajar en la parte editorial, entiéndase que es la disciplina que se va a encargar del tratamiento formal y también artístico a nivel tipográfico y también gráfico para distribución masiva. Ya, en ese sentido, la primera etapa siempre va a estar en el boceto, o sea, como una idea inicial para trabajar si de repente pues tenemos un proyecto X, ya un boceto, un bocetaje, y luego ya se formaliza eso y lo llevamos a una maquetación. Es decir, ya una idea formal, y aquí va a depender de qué tanto usted quiere extenderse ya en esa parte,
Porque la maquetación es básicamente la estructura del proyecto. Digamos que el proyecto final es revista, como parte de, como ya el documento formal que queremos. De hecho, nos pide aquí el manual que hagamos una revista de 12 páginas. Ya. Entonces, ese es el proyecto. Vamos a tener que bocetar algunas ideas. Cuando ya tengamos claro eso, vamos a tener siempre en papel, en papel. Eso sí, les voy a dar unas páginas de papel bond cuando ya tengamos claro, para que ustedes me maqueten, porque antes de empezar, que ya sería la parte 3, ya, antes de pasar a la parte 3, que sería la diagramación, ya, diagramar, esa información, porque aquí va estructurado también con la parte de diseño, diagramación y diseño. Diagramación y diseño, para después terminar con la etapa de empaquetar e imprimir. Empaquetar, imprimir. Entonces, hoy por hoy vamos a hacer una práctica genérica que me lleve básicamente a esta parte, al punto de 3 y 4, que es como la parte, la piedra angular, ¿verdad?, de todo, cuando se supone que ya tiene toda la idea completa. Entonces vamos a sacar una idea genérica y a diagramar como una revista, pero una revista falsa, porque lo que me interesa son aspectos de estructura, ya. Bien, pero usted, dependiendo de qué servicio presta, qué producto vende, tenemos que ir a buscarle forma a esa revista. Por ahorita va a ser genérico. Vamos a generar un ejercicio para comprobar de que nos acoplamos bien al programa. El programa no es nada complejo. Para empezar, ni siquiera tiene tantas herramientas gráficas. La mayoría de herramientas que tiene este programa son herramientas de control tipográfico, ¿ya? O sea, todo orientado a la manipulación de las cajas de párrafo, ¿ya? Así se conocen como cajas. De hecho, aquí no hay cajas gráficas o de texto artístico como en Illustrator. Illustrator tiene dos tipos de caja. Cuando hacen texto en Illustrator les va a interpretar un texto artístico que va orientado más al vector, y esa es otra desventaja de trabajar en Illustrator, porque alguien me puede decir, mire, con todas las herramientas que tiene Illustrator, básicamente yo le podría hacer una revista en Illustrator. Vamos a poner aquí, por ejemplo, texto artístico, ¿verdad? Entonces este es un texto artístico, pero si yo le doy un clic nada más, pero si yo vengo en Illustrator, hago esto, o sea, dibujo, para empezar, hay algo bien característico, que él pone texto falso en Illustrator, ¿verdad? Pone texto falso, ¿ya? Entonces esto se conoce como caja de párrafo. De hecho, puede estar enlazada. Vamos a enlazar y podemos seguir enlazando información, ¿verdad? Ahora, esta está enlazada de forma tipográfica, pero siempre hay una interpretación, porque a pesar de que es una caja de párrafo, esta puede interpretarse. De hecho, ahí tiene el botoncito para poder llevarlo a un texto artístico. Si le damos clic por acá, todo esto podría ser texto artístico. Entonces, en la medida que ese texto artístico ese texto de párrafo podría ser interpretado como un gráfico,
me va generando también un peso de archivo muy grande, ¿verdad? Esta configuración que pueda tener yo en Illustrator, es decir, con una sola página va a generar un peso pero muy grande, ¿ya? En el caso de InDesign no existe el texto artístico, es decir, no existe un texto que posiblemente vayamos a interpretar como vector, ¿sí? La herramienta de texto va a enlazarse básicamente con una tipografía, ¿ya? Bien, y antes de empezar acá, siempre están los parámetros si va para impresión, para diseño web, porque de alguna manera la revista, ¿verdad?, puede ser una revista para impresión, una revista web o una revista para dispositivos móviles, que sea un tanto interactiva. En este caso también InDesign tiene cierto grado de interactividad que le podría dar a las páginas que están siendo leídas desde un dispositivo móvil o también desde la web. Bien, en ese sentido nosotros vamos ahorita a dejarlo para impresión. Si yo le doy a clic impresión, me aparecen igual que los demás una serie de plantillas, pero vamos a trabajar en tamaño carta. Yo le he activado aquí también el panel de previsualización para que automáticamente nos aparezca ahí al fondo la vista previa. Aquí nos está apareciendo la paginita. Si no está activo este botón de previsualización, no estuviese viendo acá cómo va a quedar mi página. Bien, igual en los detalles de ajustes preestablecidos tenemos información del documento, ¿verdad?, que es importante darle ahora, pero en este caso, por ejemplo, un archivo de InDesign se guarda con la extensión INDD, es decir, tiene 4 dígitos, 4 caracteres. En ese sentido, cuando estamos colocando acá la información, ¿verdad?, es necesario personalizar. Aquí vamos a poner revista 001. Las unidades, si va a trabajar con documentos muy pequeños, se recomienda que utilice los milímetros. Pero si son documentos estándar, tamaño carta, tabloide, media carta incluso, entonces podemos trabajar en pulgadas, ¿verdad? De hecho, pues así lo piden algunas imprentas, que se trabaje en pulgadas. Bien, entonces tenemos acá que ya nos tira las unidades de pulgadas, y como habíamos escogido el tamaño carta, pues nos aparece que el tamaño carta es 8.5 por 11. El tamaño carta. La orientación, si va a ser vertical o va a estar horizontal, y además si se van a trabajar páginas opuestas. En el caso de indicarle digitalmente que se van a trabajar páginas opuestas, se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, páginas opuestas va a orientarse a esto. Si tenemos, por ejemplo, una página en pantalla, pero queremos que de alguna manera la siguiente página me haga, digamos, la diferenciación de que va a ser una página derecha o izquierda, entonces ella va a ir interpretando que en la primera página, por ejemplo, esta parte de acá, donde va a ir el lomo de la revista, lomo, es decir, donde generalmente posiblemente exista un anillado,
un anillado, un empastado, ¿verdad? O dependiendo de cómo vamos a usar el sistema para unir esas páginas. Entonces estos márgenes se van a trabajar también de forma opuesta, es decir, que para la página izquierda el anillado va a quedar al lado derecho y para la página derecha el anillado va a quedar al lado izquierdo. Por lo tanto, hay una interpretación de dónde va a estar ese espacio adicional para el engrapado, empastado, lo que sea. En ese sentido, InDesign empieza a trabajar las páginas de 2 en 2 para poder interpretar esa parte. O sea, eso le llama trabajar en páginas opuestas. De hecho, los márgenes se trabajan en pares. Por ejemplo, estos serían los márgenes internos, y estos serían los márgenes externos, ya los márgenes de afuera o los márgenes de adentro, donde sí se va. Incluso aquí usted en los internos, en el margen interno, usted podría contemplar el espacio para el anillado, el margen interno. Usted podría contemplar, de hecho ya hay un espacio, ya hay una herramienta para indicar este espacio. Igual los márgenes superior e inferior aplican básicamente para las dos páginas simultáneamente. En ese sentido, InDesign, como de una sola vez asume que esto es una publicación, no es que o sea, difícilmente en diseño editorial usted va a trabajar solo una página, trabaja un conjunto de páginas. Por lo tanto, se presume que debe haber algún sistema de empastado, anillado, encuadernado o engrapado. Entonces, por eso que nos dice que vamos a trabajar las páginas opuestas. Por ejemplo, le vamos a dar ahí 12 páginas. ¿Y qué es lo que requiere el manual? 12 páginas para poder arrancar con esta publicación. Ya vamos a ver también cuánta es la cantidad de páginas que debería tener una revista. Debería ser un múltiplo de 4. Entonces, ahí va a ser bien importante que no podemos escoger una cantidad de páginas al azar. Va a ser de 13, no podríamos, ¿verdad? Y cuando hagamos ahí la maquetación previa en hoja nos vamos a dar cuenta. Bien, lo otro es, por ejemplo, esto que tiene que ver con qué número se va a comenzar la publicación. Y esto tiene mucho que ver cuando se está trabajando en forma colaborativa. Ya, está trabajando en forma colaborativa, viene y, por ejemplo, fulanito o menganito, ¿verdad? Juan va a estar trabajando de la página 1 a la página 121, por ejemplo, ¿ya? Pero luego viene, por ejemplo, Ana, y ella va a estar trabajando de la página 122 a la página 325, ¿ya? Recuérdense que también InDesign va a permitir optimizar los recursos del computador para trabajar con proyectos bastante grandes. Es decir, generalmente, bueno, antes se veía bastante, libros de 1000 páginas, de 2000 páginas, ya la gente leía bastante, mucho. Entonces, los libros de informática, por ejemplo, algunos así venían de 1000, de 900 páginas, y trabajar esa cantidad exagerada de páginas en InDesign no resulta ningún problema de peso, no resulta ningún problema de recursos del computador, de que se le vaya a fundir ahí el procesador, no hay problema, no consume. De hecho, aunque usted diga, es que lo voy a plagar de fotografías y no, ¿verdad? InDesign tiene un sistema de imágenes por referencia, donde nunca la imagen la va a colocar como en Illustrator, que me da la opción de incrustarla, decirle, bueno, el PDF, el Illustrator
Y ese podría ser, por ejemplo, el motivo por el cual los archivos quedan bastante grandes. Por ejemplo, usted puso una foto y esa foto usted le dio la opción incrustar en Illustrator. Significa que ya forma parte integral de su archivo Illustrator, y el peso, por ejemplo, imagínense que la imagen la guardó en 4K, ya altísima resolución. Entonces, y le da la opción incrustar, ya forma, solo el 4K pesaba quizás como unos 128 megas, digamos, o sea, solo la fotografía. Entonces, imagínense que su revista tiene alrededor de 50 fotografías, multiplique eso, va a dar una cantidad exagerada. En el caso de InDesign, no me va a dar la posibilidad de que yo pueda incrustar las imágenes. Siempre van a ser referencias externas, no solamente con la imagen, sino también con el texto. Es decir, que si tengo mi documento, mi InDesign, que es un archivo INDD, que significa InDesign Document, ¿ya? Si yo tengo mi INDD, que sería el archivo de edición, y pongo una foto, esa solo es referencia externa. Si pongo 1000 fotos, el archivo de INDD no va a aumentar de peso mucho, ¿no? Solo por la referencia que ahí está. Y si pone texto, pone 1000 páginas de texto, 3000 páginas de texto, que generalmente quizás lo hizo con un archivo de Word, ya vino y usted lo diagramó ahí adentro de la revista, también se mantiene como una referencia externa. Es decir, el peso lo tiene el Word, o el peso lo tiene la foto que está afuera, que pesa 200 megas, digamos, que es una foto de altísima resolución. Pero mi NDD sigue pesando casi nada, ¿ya? Lo único que sí siempre va a necesitar de esta referencia. Si usted por algún motivo se le ocurre borrar la foto, ¿verdad? Y por eso es que también los proyectos los va a tener acá en una carpeta. Vamos a poner en una carpeta, yo debo guardar mis 3 archivos. Mi archivo fuente INDD, mis archivos de contenido, texto, y mis archivos, mis recursos gráficos. Todos mis recursos gráficos deben estar contenidos en una sola carpeta. Posiblemente esta carpeta es la que llegue a pesar 2 GB, 3 GB, 5 GB, infinito. Pero no es algo que va a estar cargando mi computadora o mi disco duro simultáneamente cada vez que abro el archivo. Porque si abro las 1000 páginas, no va a estar cargando el contenido de esas 1000 páginas o 1000 imágenes, sino que solo la referencia. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque cuando usted está trabajando de forma colaborativa, aquí le dice, bueno, yo voy a comenzar con el número 125 o 122, porque mi compañero ya está trabajando toda la numeración anterior. Y como yo después voy a unificar todas las colaboraciones de Juan, Pedro, Ana, Chana, todas las que van a estar ahí, trabajando en la revista, porque generalmente una revista nunca la va a hacer solo una persona. En algunas empresas, ¿verdad? Posiblemente quizás haya un multiuso, un todólogo, que la revista lo va a hacer una persona, pero no debería. De entrada necesita un fotógrafo, ¿ya? Pero si el fotógrafo es usted mismo, ni modo. De entrada también necesita una persona encargada de la redacción, ¿verdad? Del contenido y todo eso. Pero si no hay, ni modo, le toca a uno solo, ¿ya? Y luego le toca al diagramador, ¿verdad? Ya después, ya que todo esto está planteado, pues hay que diagramar. Y el director generalmente es el dueño es decir, cómo va a querer la información. En este sentido, pues yo le voy a dejar 1, ¿ya? Porque no voy a trabajar de forma colaborativa. Esto de marco de texto principal significa que mi página, aunque no tenga nada, él me le va a colocar un cuadro ya de texto vacío, ¿ya?
Aunque o sea, yo no tenga nada, pues él me dice, bueno, ya te voy a colocar ahí adentro un marco de texto principal, ¿ya? Y lo otro, ¿verdad? Como esto si no trabajamos con retículas, ¿verdad? Inicialmente, porque aquí la retícula se va a trabajar para las líneas de texto, ¿ya? La diagramación debe ir establecida en columnas, ¿ya? El formato de columnas periodísticas, que también se va a aplicar a cualquier diseño editorial. En este sentido, usted puede trabajar de 2, 3, ya 4, 5, 6 columnas, ¿verdad? Generalmente un periódico anda por las 9 columnas, ¿ya? Pero eso solo son una retícula, digamos, viendo el tema que ya vimos las retículas, que usted va a respetar como base principal. Pero por ejemplo, si usted tiene una retícula de 2 columnas, pero en algún momento va a poner la fotografía abarcando no una columna, sino que 1,5 o 2 columnas, usted debe respetar ahí esa estructura, ¿verdad? Porque vamos a colocar texto que va a ir en una columna y texto que va a ir en otra columna, o posiblemente texto que vaya abarcando las 2 columnas, las 2 retículas de columna, ¿ya? Entonces la columna va a ser una herramienta que vamos a activar como líneas guías, digamos obligatorias, para saber, o sea, hay que definir con cuántas columnas se va a trabajar en el documento que usted, o la publicación que va a generar, para que todo tenga una simetría visual, ¿ya? En la revista posiblemente nosotros trabajemos con 4 columnas, ya vamos a definir bien cuántas columnas se va a trabajar, pero ahorita que estamos empezando le voy a decir que vamos a trabajar solamente con 2 columnas, ya, por ahorita no hay ningún problema, solo para esta práctica global. Luego el medianil básicamente es la distancia existente, entre las columnas guías, ¿ya? Es decir, que aquí se va a crear una columna, unas columnas, y como eso me va a servir como referencia para colocar el texto, no deben estar entre columna y columna muy cerca, porque el texto posiblemente se encuentre de columna a columna, ya, eso sí, el texto se va a estar de columna a columna. Que luego usted puede establecer una distancia entre las columnas y el texto, que le vamos a llamar sangría, ya, igual acá, pero esta distancia que va a existir entre las columnas guías le vamos a llamar medianil, ya, es el medianil. Ahorita él da un medianil recomendado de 0.16 de pulgadas, 0.17 redondeando de pulgadas, y está bien, es parte de los medianiles recomendados para un formato de tamaño carta. Esa es otra ventaja también, ¿verdad? Que de repente pues él da ahí la sugerencia idónea para medianil, pero muchas de las veces la distancia entre columnas va a cambiar y esto tendría que ser mucho mayor, ¿verdad? Bien, entonces luego tenemos los márgenes, que como tenemos ahí arriba activo las páginas opuestas, no aparece el margen izquierdo ni aparece en el margen derecho. Vamos a desactivar aquí abajo, aquí donde dice páginas opuestas, y si desactivamos, ahora sí aparece margen izquierda, derecha, superior e inferior no cambian, ya dijimos que eso no cambia, pero porque estamos trabajando ahorita con una configuración individual, es decir, primero las páginas no se van a imprimir a doble cara, es decir, el impresor o la imprenta no se va a encargar de estar imprimiendo a ambos lados de la cara, por lo tanto yo he quitado esta opción de páginas opuestas,
solo la parte frontal, pero ya sabemos que para documentos en el diseño editorial las publicaciones deben ir a dos caras, ya, tiro y retiro, ¿verdad? Si vamos a hablar de una impresión a nivel publicitario, parte frontal y la parte posterior, tiro y retiro, ¿verdad? Es lo que vamos a imprimir. Por lo tanto, sí debería dejar las páginas opuestas. Como no estamos configurando directamente para impresión, esto podría ser opcional, pero ahorita por parte educativa la vamos a dejar activa, ¿ya? Por lo tanto, en los espacios para poder seguir manipulando, podríamos considerar aquí donde dice margen interior un espacio para el encuadernado, es decir, no darle la misma cantidad de interior que exterior, porque sabemos que va a haber 0.5 que vamos a respetar de las columnas hacia el borde, pero además podría ser que aumente, y aquí habría que quitarle este candadito, estas cadenas, para que yo pueda configurar solamente el margen interior, ¿ya? Entonces ahorita le voy a aumentar al margen interior a media pulgada, pero el margen superior, inferior y exterior se van a mantener estaba de media pulgada, la vamos a dejar de 1 pulgada, por ejemplo, ¿ya? Podría ser, pero vean acá, yo puedo volver a cambiar. Generalmente lo traíamos así 0.125, ¿verdad? Voy a desactivar y ahora sí, lo voy a decir, quizás no tanto porque no quiero que aunque sea prueba, 0.25 margen de pulgada de superior, inferior, exterior, pero interior 0.5, media pulgada, 1/4 de pulgada lo demás y media pulgada el margen interior. Bueno, los sangrados, el sangrado vuelve a ser igual que Illustrator, un espacio fuera de la página, ¿verdad? Que en este caso no hay. Le voy a decir que quiero 0.125 y vean en la vista previa ya se activó una franjita ahí roja también. Y aquí sí generalmente se utiliza el sangrado porque hay fotografías en las revistas no se acostumbra que quede el borde blanco de las fotografías, me tiene que quedar full color. Por lo tanto, se le va a dejar el rebase de la fotografía en el sangrado para que quede afuera la fotografía, hasta donde está el sangrado, no hasta donde está la página. Y luego puede activar unas marcas de corte guiando la guillotina, que a pesar de que la fotografía, por ejemplo, aquí vamos a hacer un parangón. Si la fotografía está aquí, fue hasta el sangrado, digamos que aquí está la fotografía, hay una especie de paisaje, pero le vamos a decir en los cortes de guillotina que debe cortar acá, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque yo no puedo, lo puedo dejar en el borde de la página, pero como la guillotina tiene márgenes de error que son milimétricos, 1, 2 milímetros, 3, a veces hasta 5 milímetros de error la guillotina, entonces si lo dejo justo la fotografía me va a dejar posiblemente un margen blanco, ¿verdad? Y eso se va a ver de forma incorrecta. Entonces ahí, dependiendo como usted ya conoce su imprenta y los márgenes de error que pueda tener en los cortes de guillotina, entonces usted le deja un sangrado ahí específico. Ahorita le vamos a dar este sangrado de 0.125. Ahora, las anotaciones, eso también está fuera aquí de mi área de impresión, ¿verdad? Cuando yo necesito mandar al que va a imprimir, le puedo poner un área de anotaciones. Voy a hacerlo más grande. Aquí vamos a activar, vean, y aparece
Lo voy a hacer todavía más grande. Aquí. Entonces tenemos dos áreas. El área de sangrado, donde estoy colocando, no solo fotografías van hasta acá, sino que también gráficos. Un rectángulo azul, por ejemplo, un rectángulo azul que quieran poner como pie de página, donde va a ir el número de página, por ejemplo, va a ir hasta el área de sangrado. Y en las anotaciones usted va a poner comentarios de texto, para algunas marcas de texto también, que esto es más que toda información para el que va a imprimir, ¿ya? Detallitos como, mire, aquí va a cortar a tantos milímetros, ahí va a depender la comunicación que tenga con el área de imprenta. Bueno, columna 2, creo que ya no hay más información ahí, ya está libre, y le damos crear. Le damos crear. Vean ahí, tengo yo mi configuración y mi espacio. Mi espacio, y vamos a revisar los valores. Aquí tengo, por ejemplo, en mis propiedades de la página, yo en algún momento creo que le cambié y le voy a poner 11. Así tendría que parecer. Entonces, por ejemplo, aquí veo la página, esta es la página 1, veo la página 2. De hecho, aquí en el panel derecho está el panel de propiedades, que estoy viendo la configuración de documento. Ojo que para eso tengo que estar en el ordenamiento que dice aspectos esenciales. Si es tamaño carta, tiene que medir 8.5 por 1. Y si usted quiere hacer reajustes de su página, aquí lo puede hacer. Cantidad de páginas, páginas opuestas, ya, horizontal o vertical, los márgenes, cuántas páginas usted va, y si quiere ir agregando más páginas también. En los ajustes del diseño usted lo puede hacer. En este caso es páginas opuestas. La regla, quiero activar la regla. La cuadrícula, esta cuadrícula es la que vamos a ocupar también para poner la distancia entre las líneas, que quede, o sea, que tiene que respetar la cuadrícula de líneas, ya, o conocida también como cuadrícula base, porque cuando hago un texto, voy a hacer un texto, vamos a crear, bueno, ahí no me tiró el texto, pero aquí usted lo puede insertar, llenar con texto falso, miren, llenar con texto falso. Entonces, generalmente, voy a volver a hacerlo, pero que no es, bueno, esto está grabado, acá grabado. Hago la caja de texto, ¿verdad? Y luego texto, llenar con texto falso. Entonces, en la mayoría de los casos, esta cuadrícula no coincide. Vamos a ver también cómo lograr que la cuadrícula coincida, y no solamente con una caja de texto, sino que con todas. Bien, voy a quitar ahí la cuadrícula base y dejar solamente la configuración. Tenemos la cuadrícula de documento, que esta sería para los objetos gráficos o incluso los objetos de la caja de texto que vamos a necesitar alinear. Las líneas guías también se activan desde la regla, ¿verdad? Puedo poner líneas guías, y para elementos gráficos que voy a estar ocupando, el tema de las líneas guías también va a ser necesario ocuparlo. Bloquear líneas guías y guías inteligentes. Cuando estoy moviendo, me tira las pulgadas, me tira referencias un tanto inteligentes cuando estoy trabajando o tengo activa el proceso de las líneas guías inteligentes, que está acá. Este es activar las líneas guías, bloquearlas y activar el modo de guías inteligentes.
Entonces generalmente estos tres están activos, o sea, tenemos el ajuste, digamos, adecuado para comenzar a trabajar su configuración de página. Vamos a darle ahí, puedo reducir al máximo y ver cómo está mi escritorio también. Por eso que también es necesario tener mi panel de páginas a la par del panel propiedades. Vamos a encontrar también el panel de páginas. Aquí vemos la distribución. Por ejemplo, damos un doble clic acá y automáticamente nos cambiamos a la página 1. Ya, aquí estamos en la página 2. Y algo bien interesante también es que acá se maneja el término página maestra. Página maestra. Vean que o noten que cada una de las páginas va a contener una letra, ¿ya? Una letra. Esa letra es la que aparece aquí arriba. Si usted se fija en este sector de ahí, dice página maestra. El concepto de página maestra es aquel que nos va a permitir poder repetir, poder utilizarla como patrón de repetición para todo el contenido de la publicación. Como así, por ejemplo, yo me voy a cambiar ahorita estoy ya, vean, está activo. Hay dos plantillas ahí, una que dice ninguna, o sea, y otra ya me da una página maestra ya conocida como la página maestra A. En este caso es la que se está usando como referencia. Todos los objetos o esta página maestra A, todo lo que usted diseñe acá se va a repetir en todas las páginas de la publicación. Por ejemplo, vamos a venirnos acá al sector de herramientas y voy a dibujar un rectángulo. ¿Verdad? Un rectángulo. Las herramientas, ustedes se van a dar cuenta que no son nada complejas con respecto a las herramientas gráficas que ya manejan. El color está directamente también acá. Ahí tenemos la herramienta de color y hemos utilizado un complemento o un elemento para utilizar ese elemento de páginas maestras. Por ejemplo, aquí estoy en la página 3, 2 y 3 y vemos que ahí está el rectángulo, ¿ya? Hemos hecho acá en la página maestra del lado izquierdo. De hecho, lo vamos a hacer acá, página maestra. Estoy en la página maestra del lado izquierdo y derecho, y como voy a respetar el sangrado y le voy a quitar el borde, vamos a activar también el espacio de trabajo con aspectos clásicos para que me tire la barra principal y pueda acceder a la barra de control. Ahí le voy a decir que no quiero borde. Por ejemplo, acá el panel me lo tira por separado. Le voy a habilitar el panel páginas y me voy a ir a la página 10 y 11. Vea, la página 10 y 11 también me está mostrando ese rectángulo. La página 8 y 9 también me está mostrando ese rectángulo. O sea, lo que he hecho en la página maestra se repite en todas las páginas, ¿ya? Como el tema de diseñar una página para cada sección. Por ejemplo, las revistas contienen secciones diferentes. De repente va a poner una sección ahí de nacionales, opiniones, por ejemplo, entrevistas, y cada sección va a tener un patrón de diseño diferente. Entonces usted va a tener que crear más páginas maestras, no solamente esta página maestra que está acá, sino que tener más páginas maestras, y en su momento las vamos a ver. Ahorita voy a borrar de acá de la página maestra y me voy a quedar solo con las páginas normales. Ahorita ya estoy nuevamente, y al darle doble clic, al ver que estoy en celestito acá, no estoy diseñando la página maestra, sino que estoy ya en mi contenido, en mi área de diseño. Bien, entonces
La primera práctica va a consistir en eso, en utilizar la herramienta de texto. Hay dos aquí, texto trazado y texto, pero lo que me interesa es texto. Y empezar a maquetar texto falso. Yo les voy a dar una estructura. Por ejemplo, usted hace la caja de texto. Generalmente usted tiene que hacer la caja de texto, ¿verdad? Si le doy un clic, vea, no pasa nada. Ya, no pasa nada. Tengo que dibujar la caja de texto para que pueda colocar el texto. Le voy a dar texto, llenar con texto falso, y ahí tenemos que se adecua. Vamos a poner aquí, por ejemplo, otro texto, otra caja de texto, y vamos a llenar con texto falso, ¿verdad? Bien, entonces también podemos venir acá y simular los enunciados. Vamos a poner aquí, por ejemplo, título 1, subtítulo 1, por ejemplo, y voy a empezar a tomar el tamaño de texto. Por ejemplo, voy a ponerle aquí un tamaño de 60 y aquí le voy a dar un tamaño de 24. Si desaparece el texto porque está muy pequeña la cajita, vemos ahí, y como ya hemos colocado texto para título y texto para sería cuerpo de texto, ¿ya? Si yo quiero ver un vista previa, le puedo dar un Shift W para poder previsualizar la página como en una vista previa, de cómo va a quedar el documento sin guías, sin líneas guías y todo eso, ¿ya? Entonces tenemos esa primera parte. Ahora, si quiero colocar imágenes, igual que en Illustrator, vamos a utilizar la herramienta colocar en el menú archivo, y hay que llamar ahí la imagen. Vamos a poner esta JPG y voy a colocarla, por ejemplo, acá. Hay que tratar la manera también de que no se estiren, y vemos la flexibilidad que hay en el manejo de esto. Por aquí tenemos la herramienta cambiar tamaño, que se utiliza por si no queremos estar cometiendo el error de querer dimensionar de acá, y vemos que al querer dimensionar no puedo ver. Básicamente InDesign le coloca una máscara de recorte a esa imagen, y lo que estamos haciendo es trabajando con una máscara de recorte acá. Por eso es que podemos hacer dos cosas: darle un doble clic y vemos ahí que en este caso se torna roja la imagen, y puedo cambiar el tamaño de la imagen, pero siempre estoy dentro de la máscara de recorte, ¿ya? En ese sentido, lo que va a hacer usted acá es utilizar la herramienta de tamaño para manipular ambas cosas, tanto la máscara de recorte como el texto. Ya, por ejemplo, yo le puedo decir, voy a quitar la opción de tamaño y le voy a decir máscara de recorte. Le voy a dejar acá y voy a darle el tamaño hasta acá, por ejemplo, y vean, estoy manipulando la máscara de recorte, ¿ya? Esa flexibilidad de trabajo me la permite InDesign, pero hay que acostumbrarse, porque se trabaja muy diferente a el tema de Illustrator. Ya, por ejemplo, ahorita estoy escalando, y lo otro es que hay que hacerlo siempre con Shift para que no se distorsione la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí he cambiado el texto y lo he dejado ahí, ¿ya? Y la imagen no está estirada.
y podemos revisarla aquí nuevamente. Hay un círculo acá que va a servir para editar la máscara de recorte, es decir, bueno, vamos a cambiar, por ejemplo, si vemos que está un poco estirada, y con el centro puedo distribuir la imagen, pero vean que no estoy moviendo la máscara de recorte. Bien, entonces, ¿en qué consiste la primera práctica? En que tenemos 12 páginas en blanco y usted me va a maquetar texto falso con imágenes genéricas de una forma creativa, ¿ya? Vamos a ver primero la creatividad que tenemos para ir estructurando las cajas de texto. Unos lo van a hacer conforme a una experiencia que ya han hecho alguna revista antes, y otros desde cero, a decir, no, es que yo no sé, a mí se me ocurre que puede ir así. Podemos hacer 3 columnas, 4 columnas. Yo ahorita le puse 2, pero usted puede trabajar perfectamente con 4 hasta con 6 columnas guías, no hay ningún problema. Pero no quiere decir que va a usar las 6 columnas guías, ¿verdad? Usted de repente puede trabajar con menos columnas. Por ejemplo, aquí en el menú maquetación tenemos 2, ¿verdad? Pero podríamos decirle que podría trabajar 6, ¿ya? Y no quiere decir que la caja de texto la va a llevar a una columna pequeña, sino que vamos a trabajar, por ejemplo, 2 columnas, ¿ya? Entonces, y este texto podría trabajar incluso hasta las 4, o también se pueden dejar áreas se le llaman de respiro o descanso visual, ¿ya? Y colocar el texto, por ejemplo, centrado, ¿ya? Le voy a dar un Shift W y tenemos ahí los espacios. Entonces, ahorita sin que tengamos, digamos, una directriz, ¿verdad?, de cómo voy a maquetar, cómo voy a diagramar, vamos a utilizar las 12 páginas. Lo único que vaya personalizando los títulos, ¿verdad? Y aquí le puedo poner, por ejemplo, qué sé yo, un tema de cuidado de mascota, ¿verdad? O cuidemos nuestras mascotas, y aquí tenemos el subtítulo, lo vamos a poner mascota, por ejemplo. El cuerpo de texto no lo vamos a personalizar. Voy a centrar. El cuerpo de texto sí es falso, ese sí, si se fijan, y nos vamos ahí con el zoom, vamos a ampliar, ven, ahí solo es una línea de epsilon, ¿verdad?, donde pues usa una inteligencia artificial para simular palabras y gramática y todo eso, para que no las detecte también como errores, ¿verdad? Entonces, perfectamente usted va a poder hacer un ejemplo de texto falso, pero usando imágenes. Ahora, lo que sí recomiendo es que como lo va a subir, pueda tener una carpeta donde va a guardar toda esa información, ¿ya? O sea, primero haga la carpeta, digamos que yo estoy aquí en imágenes, y voy a poner acá práctica 1 InDesign, ¿ya? Y aquí, bueno, estoy en internet, sería aquí, ¿verdad? Práctica 1 InDesign, y adentro voy a colocar todas las imágenes que voy a ocupar, y voy a estar y aquí voy a colocar el archivo INDD, que es el propio InDesign. Además, lo voy a guardar que tengo acá, le voy a dar archivo, guardar como, y lo voy a colocar ahí, prácticas de InDesign. Le voy a poner práctica 1 texto falso, ¿verdad? Y revisemos qué es lo que tenemos ya. Tenemos un archivo temporal y mi archivo, ¿verdad?, el archivo INDD. Aquí tendríamos que tener todas las imágenes que usted descargó, porque esa es otra cosa. Aquí solo puse una fotografía,
pero también usted va a usar no solo en la segunda página, por ejemplo la página 2, usted puede ser que maquete, diagrame por ejemplo 3 columnas y 4 fotografías también, ¿verdad? O puede ser que sea una fotografía grande y 2 pequeños párrafos de texto. O también puede ser que mi imagen abarque las 2 páginas, porque es una página central, y luego coloquemos cajas de texto. Pero se los voy a dejar a su creatividad, porque el objetivo de esta primera práctica es ver qué se les ocurre, cómo se les ocurre diagramar un texto falso y la creatividad que puedan tener para hacerlo. Cuando ya lo tengan, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo guardamos, pero podría yo decirle acá, por ejemplo, lo podría exportar, ¿verdad? Lo podría exportar como PDF para impresión. De hecho, se los voy a pedir como INDD y como texto PDF. Por ejemplo, aquí le voy a dar guardar. Le voy a decir que los archivos van a ser para alta calidad de impresión. Hay texto desbordado. Esto significa que aquí me dice que hay signo rojo acá, o sea, hay texto que está oculto. Pero la idea es que usted pueda enlazar el texto y termine de diagramarlo en otro lado. En esta primera práctica no nos interesa que contenga. Y si tiene texto desbordado, tampoco nos interesa. ¿Ya? Entonces, vean ahora, tengo 2 archivos, un PDF y un IND. Los 2 van a subir. Las imágenes no. Y ahí me vamos a dar cuenta que cuando yo lo quiera abrir, no voy a poder ver las imágenes si abro este. Pero si abro este PDF, sí lo voy a poder. Entonces, este lo voy a abrir solo para revisar cómo es que usted ha trabajado las cajas de texto. Y este lo voy a abrir para ver el resultado. Mire, yo le puedo poner lo que a mí se me ocurra. Si le quiero poner, por ejemplo, es que ese rectángulo está, o ese título lo veo un poquito apagadito y de repente le quiero poner un rectángulo con un color en la parte superior, respetando los sangrados, por ejemplo, para evitar el corte, y genero mi propio tono ahí y lo paso. Tiene siempre las mismas herramientas de organización. Va a organizar, lo puedo enviar atrás, le damos un Shift W, hay que quitar ese contorno negro que aparece también, y le voy a decir que va a quedar hasta aquí, hasta esta línea guía, hasta esta guía que está por acá. Ya, vamos a darle Shift W y vemos que ahí no se logra ver en el cañón. Aquí vamos a ponerle un tono más pronunciado. Ahí sí. Entonces ahora sí tenemos ahí una distribución, y usted de forma creativa. Más adelante también les voy a mostrar una plataforma de suscripción de revistas para que podamos tomar ideas. Hoy por hoy lo vamos a hacer así de la nada, con la experiencia empírica. Tampoco quiero que se ponga a buscar cómo maquetar una revista. No, ahorita me interesa, digamos, como la creatividad o el conocimiento. Esto le llamamos presaber. A eso se le llama en la pedagogía, se le llama presaber. ¿Ya? Vemos qué presaber usted tiene y con qué se puede defender. Bien, otra cosa que hay que ver es que también InDesign tiene un termómetro en la parte inferior. Me está diciendo que hay 2 errores. Posiblemente sean los 2 errores que aquí acabo de mencionar, que hay texto desbordado aquí y hay texto desbordado ahí. Si yo le doy un doble clic acá, lo puedo revisar los errores y me dice que en efecto hay 2 cajas de texto que tienen texto oculto. Es decir, que hay información que está perdida y que no está diagramada. ¿Ya? Pero como es texto falso, por el momento no nos interesa que nos tire ahí que hay texto oculto. Muy bien, voy a dejar esta información, voy a detener ahí.